Hola, guapos. Hoy quería invitaros a jugar a un juego que se llama el juego de los opuestos. El juego de los opuestos va así. ¿Ok? Yo voy a decir una palabra y ustedes tienen que repetir en voz alta el opuesto. ¿Vale? Yo digo blanco. Negro, ¿no? Claro. Yo digo alto. Bajo, evidente, ¿no? Yo digo feo. Pero en voz alta. Lindo, claro. Yo digo muerte. Os he pillado. Levantad la mano cuando habéis dicho vida. Pues no. El opuesto de la muerte no es la vida. El opuesto de la muerte es el nacimiento. ¿Mm? La vida no tiene opuestos. La vida es vida. La muerte solamente es una transmutación de la vida en otro nivel de vida. Con lo cual, a ver si lo puedo explicar con un ejemplo bastante simple. Imaginaros, por ejemplo, que yo soy el universo. ¿Vale? Y hago esto. El aliento de esa inteligencia cósmica. El aliento de Dios, el aliento del Buda Samantabhadra, como lo queráis ver, es la vida. ¿Qué sucede? Que a través de un proceso de metamorfosis, a través de un proceso, esa vida se va convirtiendo en esa burbuja que veis. Esa burbuja que veis sería el ser humano, serían los animales. Depende del nivel de conciencia que haya dentro de la burbuja, serán diferentes tipos de vida. ¿Eh? Salen burbujas más grandes, salen burbujas más chicas. Algunas burbujas ni siquiera llegan a... ¿eh? Entonces lo importante a comprender es que la esencia, lo que hay dentro de la burbuja, es lo mismo. ¿Vale? Es lo mismo para unos que para otros. El nivel de información, el nivel de conciencia aquí adentro es lo que va a hacer que cambie. Lo que vamos a ver diferente es el exterior de la burbuja. ¿Ok? Dentro la esencia es la misma. Lo que va a cambiar dentro de la esencia es la información que lleva esa burbuja. Ahora bien, ¿qué pasa con esa burbuja cuando colapsa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Esto es lo que pasa. Cuando la burbuja colapsa, queda una manchita que sería la de jabón, que podríamos decir que es la sepultura. Cuando esa burbuja, cuando esa vida, la burbuja solamente es un ejemplo, claro, cuando la carcasa ya no puede sostener más esa vida interior, cuando esa burbuja se rompe, lo que vemos físicamente es una gotita de jabón en el suelo,
lo que sería el cadáver en nuestro caso. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado con el interior de esa burbuja? En este caso la burbuja pues está, esa atmósfera, ¿no? Haciendo una comparación con el ejemplo sería la vida. ¿Qué es lo que pasa con esa atmósfera dentro de la burbuja cuando la burbuja colapsa? Ya sea por un accidente, porque ha chocado, porque se le ha acabado el tiempo. ¿Esa atmósfera que hay dentro de la burbuja simplemente desaparece? ¿O lo que sucede es que esa atmósfera se funde con el resto de la atmósfera? ¿Mm? Claro, que ese aliento del cosmos que crea la vida, a eso se le llama rayo de creación en según qué filosofías. Lo dice Gurdjieff en el Cuarto Camino, lo dice la Teosofía, el rayo de creación. Y cómo ese rayo de creación tiene una vibración tan intensa que tiene que ir pasando por diferentes niveles y diferentes planos para poder materializarse. El ser humano al mismo tiempo, como es parte de ese rayo de creación, a la vez tiene que tener diferentes niveles para ir asimilando, ¿eh? A eso se le llama koshas en la tradición hindú. En la teosofía se habla de 7 diferentes cuerpos, de la misma manera que el ser humano tiene, por ejemplo, el coche para funcionar en la tierra, el barco para funcionar en el agua, o el aeroplano para funcionar, el avión para funcionar en el aire, necesita diferentes cuerpos para funcionar en según qué diferentes niveles de frecuencia. La burbuja, según el enfoque de Gurdjieff, es la personalidad a nivel psicológico, ¿no? La personalidad y la esencia. Lo de fuera sería la personalidad con su carácter y con su manera de funcionar, y la esencia. ¿Qué es lo que sucede? Que hay dos fuerzas que mueven a esa personalidad y a esa esencia. Y si no están trabajando juntas, la vida se hace un poquito complicada. Por la sencilla razón de que la esencia, como se sabe, parte del todo, quiere expandirse. Que es lo que sucede con la práctica espiritual o con la búsqueda espiritual. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si toda la energía está puesta en la personalidad, lo que va a intentar es que eso no se expanda. Tú no quieres ser todo, tú quieres ser Edgardo. Tú quieres seguir siendo quien tú eres, tu familia, tu país. Entonces uno va siendo una personalidad. En ese rayo de creación se supone que el ser humano, comparando con los demás seres vivientes en la Tierra, ya sean animales o sean inclusive las plantas, se les considera pues que es el más importante o el que más conciencia o el de más conocimiento. Pero sin embargo hay una diferencia. Por ejemplo, vos agarras una flor, una planta, la que sea, una flor, una rosa. Yo no conozco ninguna rosa que quiera ser un clavel, ¿no? Ni un clavel que quiera ser una orquídea. Ellos están contentos, el gato está contento con ser un gato y el perro pues disfruta de su condición de perro en la medida que pueda. Pues el ser humano, el problema que tiene básicamente, el problema que tenemos, es que no tenemos muy claro qué es ser humano. Básicamente nos han educado de una manera que se condiciona totalmente el ser. Entonces todo el objetivo se pone en el hacer más que en el ser, por ejemplo, ¿no? Entonces, poneros, no sé, un ejemplo. Por ejemplo, decimos, este tipo es médico, o es arquitecto, o es ingeniero, o es camarero. Pues no es camarero, trabaja de camarero, o su profesión es la de médico, pero ya es como que el ser está relacionado con el hacer, y sos lo que haces. Y no es así. No debería ser así, pero el problema es que la educación que tenemos, bueno, claro, ahora si nos ponemos a hablar de la educación no alcanza un vídeo, habría que hacer, pues eso, 3 películas, ¿no? Pero
básicamente es un problema de educación, no nos conocemos. Entonces, al no conocernos al estar ya desde el vamos, desde la infancia, condicionado lo que uno tiene que ser por lo que debería ser, ¿eh? Entonces el niño empieza a imitar, empieza a copiar, empieza a dejar de ser lo que él siente que tiene que ser para que sea, pues eso, tenido en cuenta, para agradar, para que le quieran. Y entonces cada uno de nosotros vamos cubriendo esa esencia que está muy presente cuando el bebé nace, cuando el niño es pequeñito, se va recubriendo de una personalidad que no es de la esencia, sino de las imitaciones. Él quiere ser como su papá, o quiere ser como su maestro, quiere ser como Maradona, quiere ser, yo qué sé, como Messi, porque lo que quiere es agradar, ve que el otro tiene éxito, tiene atención, tiene cariño, entonces va empezando a copiar de alguna manera una serie de cosas que no son el mismo. Esa es la personalidad. Lo que llamaríamos, ¿acordás cuando explicábamos en el vídeo anterior? En ese rayo de creación salía una burbuja, y esa burbuja a nivel psicológico, desde el punto de vista del cuarto camino, se le consideraba la parte de fuera a nivel psicológico como la personalidad y la parte de dentro como la esencia. Entonces, en la medida que nosotros, vamos a ver, básicamente lo que todos queremos es que nos quieran, que nos acepten. Entonces, si al niño desde chiquitito se le demuestra que está bien, que se le va a querer, sea lo que sea, y si se porta mal y en un momento dado hay que ponerle un castigo, el castigo no va a condicionar que se le ame. ¿No? Muchas veces el mensaje que nosotros recibimos es no te quiero, te has portado mal. Y el niño va aprendiendo que, joder, que portarse mal. Si él estaba haciendo, lo estaba haciendo porque estaba disfrutando, estaba jugando y ha roto una maceta. Él lo estaba pasando bien, le han dicho que era malo. Y en el fondo es lo que quiere agradar a sus papis. Y quiere tener respeto. Entonces, pues se va formando un carácter, básicamente, en la medida en que se van negando una serie de derechos que aquellos que están cercanos a la bioenergética de Alexander Lowen, esto lo saben, y a medida que se van negando una serie de derechos vitales que tiene el niño entre la época de gestación y los 5 años, entonces empieza a desarrollar una forma, un carácter. Es como esas orejeras que le ponen a los caballos, entonces y empieza a desarrollarse a partir de ahí, básicamente por lo que quiere es que le amen, que le quieran. Pero al mismo tiempo va perdiendo esa confianza básica en sí mismo. Necesita que los otros lo quieran porque a él se le ha condicionado ya lo que él quería ser. Con los debieras, con esto no está mal, si estudias papá te va a querer, si te portas mal la abuela no te va a querer, yo qué sé, la cantidad de mensajes erróneos que va recibiendo esa criatura. ¿Qué es lo que sucede? Que la personalidad poco a poco va cubriendo completamente la esencia, de tal manera que a veces la esencia no tiene capacidad de llegar a expresarse. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso personal. ¿Por qué? Porque considero que esto es cierto, no solamente porque lo he leído, ¿no? Entonces, en el año 2006, después de estar 7 años haciendo un proceso de psicoterapia, estudiando en un instituto con un maestro, era psiquiatra y además psicoterapeuta, y lo sigue siendo básicamente, pues empecé a meditar y empecé a tocar, empecé en esa búsqueda del ser, de quién era yo y por qué me pasaba lo que me pasaba, empecé a descubrir eso, que había una parte que la que llamaban esencia. Durante el retiro de 3 años que se hizo aquí, en 2006 a 2009, yo por primera vez en mi vida tenía tiempo y dinero, cosa que juntos no se había tenido jamás. O tenía tiempo porque no tenía un duro, o tenía dinero pero estaba liado con negocios, responsabilidades, con lo cual no, tiempo y dinero no había tenido nunca. Con lo cual era la primera vez. Así que vine. Dije, bueno, durante 3 años, aquí en este centro, nos dedicamos exclusivamente a la práctica espiritual, a nutrir la esencia.
Entonces, dentro de esta tradición, eh, el ego es el enemigo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, entras en el comedor y tienes the ego is not your amigo. Quiero decir, el ego no es tu amigo. O sea que aquí ya de entrada es la vida, es el camino del yogi o el camino del monje, ¿no? Entonces aquí, desde el momento que entras es hostia lego, 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 purificación, entonces empieza la esencia a crecer, a crecer, a crecer, ¿no? Y de pronto un día se termina el retiro, tú has hecho mierda al ego y te encuentras con que no te has iluminado. Y ahora tienes que volverte, claro, esto, por eso digo, esto es en la tradición tibetana es la tradición de los yogis, o sea, la gente estaba en las montañas y vivían de una forma completamente diferente, ¿no? Entonces aquí de pronto terminó el retiro y un tipo como yo que se había pegado 30 años trabajando en la noche y que estaba curtido a unas cuantas, no digo a todas porque nunca está, pero unas cuantas estaba curtido, ¿no? De pronto me encontré con que era como un niño de teta. Estaba muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero salí para afuera y entonces me había pegado 3 años y medio desmontando el ego para darme cuenta que cuando salía afuera, para sobrevivir en una sociedad como la que había, yo necesitaba un ego, necesitaba una identidad y además necesitaba una que fuese bastante lista, porque si no, porque la cosa estaba muy chunga y muy jodida. Entonces, fue cuando me di cuenta y en ese momento dije, vamos a ver, y empecé a analizar lo que pasaba. Digo, ¿esto cómo es? Y empecé a volver otra vez al cuarto camino, porque esa es la diferencia que tiene el cuarto camino, por ejemplo. La tradición tibetana lleva un linaje de, no sé, yo qué sé, 1000 y pico de años, y además una cosa maravillosa, que es que entre maestro y discípulo se ha ido produciendo ese linaje y se han ido iluminando cientos y cientos de seres, alcanzando pues el cúmulo del desarrollo humano, que es la iluminación, ¿no? Pero lo que no se tiene muy en cuenta es en qué contexto funcionaba y de qué manera esa cultura funcionaba. Entonces, cuando hablamos del siglo XIX en el Tíbet, estamos hablando de una sociedad donde la gente tenía dos opciones, básicamente, mejor dicho, si quería tener cultura, la única opción era un monasterio, porque el resto eran nómadas y vivían de una forma los campesinos. Entonces, yo lo he repetido y he tenido unas cuantas discusiones aquí con la gente defendiendo esto, hasta que hace unos años atrás vi que esto mismo lo decía un maestro que se llama Songni Rinpoche y que su padre, pues su padre un lama muy reconocido, Tulku Borjin Rinpoche, y además. Entonces él decía exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que este hombre, este lama, tiene pues el 80% de sus discípulos son terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, todos, ¿no? Entonces, claro, él empezó a entrar en contacto un poquito más a través de la información de sus discípulos de la realidad de la neurosis occidental, ¿no? Entonces, pues, y él decía que, claro, que las enseñanzas tibetanas, por ejemplo, estaban exclusivamente o básicamente exclusivamente enfocadas en el tema de la mente, entrenar la mente, porque a nivel emocional la sociedad de aquel entonces era muy pura. O sea, era gente de campo, vivían en contacto con la naturaleza. Entonces ya me explicarás tú, por ejemplo, las mujeres, una mujer podía estar casada con 2 o 3 hermanos a la vez. Entonces ya me explicarás, un niño que crece con 4 padres dentro de la casa, qué complejo de Edipo va a tener. O sea, y con una libertad y una apertura sexual, entonces se criaban de una cultura completamente diferente. Por eso todas las enseñanzas están básicamente enfocadas en el tema de la mente, porque a nivel emocional no tienen los problemas que tenemos nosotros. Entonces, además, el problema de la neurosis es que es tan sutil que prácticamente nadie se da cuenta, ¿no? No sé, ¿no?
Yo me acuerdo cuando salí, creo que era la cuarta sesión o la quinta sesión, por ejemplo, de terapia, iba caminando por Santa Cruz de Tenerife, era un día precioso, y me puse a mirar a la gente que me rodeaba, y me salió desde el fondo del alma de decir, madre mía, menos mal que yo me he dado cuenta, ¿no? Porque entonces empecé a ver la realidad. Entonces muy difícil de ver, darse cuenta que uno está neurótico cuando miras a tu alrededor y ves que todo el mundo está inclusive peor que tú, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad que por las circunstancias y por la educación y por la forma en que funcionamos, pues es neurótica. O sea, defienden unos valores y luego resulta que es lo opuesto. Hay que ser bueno, hay que ser tal, hay que ser solidario, y luego hay que ser competitivo. Es muy complicado. O sea, si yo gano, tú tienes que perder. Entonces, luego a nivel de creencia, a nivel de fe, pues hemos estado bajo la tutela, por decirlo de alguna manera, de la religión católica. Entonces, pues uno ve las cosas que pasan, que no sé, que te hablan de cuidar a los pobres y luego ves cómo viven en el Vaticano, por ejemplo, y los millones que tienen y el oro y no sé, y te enteras de las cosas que nos hemos enterado todos que pasan en las sacristías. Todo ese tipo de traumas, todo ese tipo de traumas, esta gente no lo tenía. La gente en el Tíbet no tenía todo este tipo de complejos y de traumas. Ellos eran, a lo mejor no tenían la inteligencia que puede ser que tengamos nosotros, pero ellos estaban más en los centros de vida, en los chakras de abajo. Ahora bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que las enseñanzas, las enseñanzas tibetanas no sirven? No. Si ahora mismo a mí me ofreciesen la posibilidad de quedarme en retiro haciendo estas enseñanzas, yo me quedaba. O sea, si vos te dedicás lo que es la vida del yogi exclusivamente a la práctica espiritual, hacer una serie o sea, es quirúrgico, es paso a paso, paso a paso, paso a paso, demoliendo el ego, hasta que en un momento dado la esencia se expande de tal manera que alcanzas la iluminación. Pero en esas condiciones, en las condiciones del yogi. Ahora, si vos, por ejemplo, tenés que estar como yo estoy ahora, trabajando 8 horas, y a pesar de que se supone que estamos en un centro y demás, las circunstancias son más o menos parecidas, quiero decir. O sea, vos estás viviendo una vida social y necesitas funcionar, no sé si una personalidad como la necesitarías afuera, pero la necesitas. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Bueno, pues yo he tenido un maestro excepcional en cuanto a la personalidad, a pulirla, a, a sacarle beneficio a esas cosas que en un momento dado y aprender a conocerse, o sea, perfecto, personalidad por un lado. Por el otro lado, he tenido un maestro excepcional también para aquello, para comprender la esencia, ¿no? Ahora, el problema es que entre medio de estos dos, tengo que, tengo que, tengo que ir improvisando, por decirlo de alguna manera, ir aprendiendo sobre la marcha. ¿Cómo integrar esto en esto? ¿Cómo que la personalidad? Porque claro, vamos a ver, el tema personalidad, la palabra personalidad viene creo que era persona o persona en latín, que eran las máscaras que se utilizaban antiguamente en el teatro griego, que sería más o menos lo que significaría ahora el personaje. O sea que la persona, la personalidad, ya viene de algo ficticio, de un personaje, ¿no? Con lo cual, sería más o menos lo que Gurdjieff llamaba que aparezca el cochero, ¿no? O sea, que agarrases la personalidad como el que se pone un traje, ¿viste? Y hagas así, funciones como tengas que funcionar, hacer lo que tengas que hacer y luego haces así y te lo quitas, ¿no? Un poco como hacía Clark Kent y Superman. El problema es que, que se queda pegado, que se queda muy fácil la personalidad, se queda pegado y sobre todo, por esa falta de fluidez en los canales energéticos, porque es que esa es otra.
¿Qué es lo que sucede? Mira, en el otro vídeo, en el vídeo de la burbujita, aquello del rayo de creación, y luego se explicaba que el rayo de creación iba teniendo diferentes frecuencias, hasta llegar a materializarse, y a la vez el ser humano tenía que tener a su vez diferentes cuerpos o diferentes estados para poder vibrar en esa frecuencia. Entonces, en la tradición de la teosofía se habla de 7 cuerpos diferentes. Y en la tradición hindú se habla de los koshas, que son, kosha sería como envoltura en sánscrito, ¿no? Se habla de 5 o se habla también de 7 en algunos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, a nivel, vamos a poner el de la teosofía, que es un poco más específico. Entonces, tenés el cuerpo físico, que es el de vibración más baja, ¿no? El de vibración más pesada. Luego está el cuerpo etérico, que tiene una frecuencia un poquito más sutil. Luego está el cuerpo astral. Me imagino que todos habéis oído alguna vez en alguna lo que es hablar del viaje astral. Bueno, para hacer un viaje astral necesitas un cuerpo astral, ¿no? Un vehículo astral. Que en realidad dicen que todos los tenemos en todo momento, generalmente cuando estamos en el proceso de dormir, en los sueños, ¿no? Lo que ocurre es que si eso se desarrolla, si se desarrolla a través de conciencia, se pueden hacer los viajes astrales conscientemente. O sea que tenemos el cuerpo físico, tenemos el doble etérico, que es donde están los chakras, donde están los canales, y luego viene el cuerpo astral, el cuerpo emocional. Es el cuerpo de las emociones, el cuerpo de kama, el cuerpo de los deseos que le llaman. Luego viene el cuerpo mental, que también se puede llegar a entrenar, y muchos lamas dicen que es mejor porque los planos astrales, según la teosofía, hay 7 diferentes planos, ¿no? Los planos más bajos bueno, pues yo me imagino que como están los barrios chinos físicos, pues un poco por el estilo. En los planos, en los planos mentales ya, pasando de los planos astrales, los planos mentales ya son más puros. ¿Qué es lo que quiere decir? Ya son conciencias que han depurado su karma y entonces están en un nivel bastante más elevado. Al mismo tiempo, a través de la práctica, por ejemplo, ¿no? De la práctica de meditación intensa, porque claro, esta tradición tiene un conocimiento de la mente impresionante, ¿no? Entonces, ¡pum!, vas al mental. ¿Qué es lo que pasa? Que te pones ahí en el cuarto nivel. Cuando recibís, te dan unas tradiciones, te dan lo que ellos llaman transmisiones de poder. Entonces, a través de las transmisiones de poder es como que te dieran el password para conectarte por ahí arriba, ¿no? Y luego, claro, una de las cosas que a mí me encantó, por ejemplo, de la tradición tibetana, era que ellos te dicen, mira, esto es lo que han hecho durante 1500, 1700 años todos los que se han iluminado. Yo te paso las enseñanzas, ahora dicen, yo puedo llevar el burro al abrevadero, pero no le puedo obligar a beber al burro, ¿no? O sea que ahora te vas, te metes adentro, te sientas en tu cojín y te pelas el hortito si te quieres enterar, básicamente, ¿no? Pues vale, pues venga, a ver, dame las enseñanzas. Pues durante los 3 años teníamos 6 meses de enseñanza, 6 meses de práctica. Y te metías y entonces practicabas las cosas y veías lo que te ibas pasando. Entonces, pues yo como tenía 7 años encima de conocimiento de mi carácter, de mi personalidad, pues claro, yo iba viendo lo que iba pasando, quizás con un poquito más de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento que entras en meditaciones muy profundas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos estás en el cuarto nivel. Y en un momento dado, cuando entras muy profundo, entras en el quinto, que ya es el causal. El cuerpo causal es donde está toda la memoria kármica, es donde están donde está lo que llaman los registros acásicos. O sea, estamos hablando ya de, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el rayo de creación, a medida que va descendiendo, el ser humano se va encontrando con más limitaciones y más leyes hasta que llega a la Tierra, ¿no? O sea, te influencian las mareas, te influencian el viento, te influencia si no hay sol, te influencian los ruidos, te influencian... Bueno, dice Gurdjieff que son 48 leyes diferentes más todas las que nos creamos nosotros con la mierda de vida que tenemos, ¿no? Entonces,
ese rayo de creación aquí, pues, está donde está. Vale, pues entonces a través de la meditación, a través de la conciencia, ¿qué es lo que pasa? Te pones ya en un nivel que ya no estás en el sexto mundo donde hay 48 leyes. Ya, si eres capaz de sincronizar, como el cuerpo no lo mueves, entonces digamos que las energías esas en los canales que están conectadas con el hacer y con todas las traumas emocionales, pues están acalladitos. Entonces, como los tienes tranquilitos y el cuerpo está relajadito, pues como el vaso de agua, ¿no? Como dicen, el vaso de agua cuando no dejas no remueves el agua, la tierra se va sentando, 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 se va sentando. Vale. Entonces, mientras se va sentando, vas practicando, haces las prácticas de purificación, ¡pum! Va. Y pegas el pelotazo arriba en el cuarto o en el quinto nivel. Y te conectaste. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese plano estás mucho más cerca del absoluto. Y las leyes que te condicionan son muchísimo menos, por lo menos ya la mitad menos, inclusive, pues hasta, ¿qué te diría yo? Hasta las no sé, mucho más que la mitad, que te condicionan cuando estás en este nivel. ¿No? De pronto dices, tengo que ir a mear. Y haces así, te levantas, y en el momento que pusiste el cuerpo físico en funcionamiento, con todos esos canales energéticos, pues la cosa, dices tú, ¿y qué ha pasado aquí? Entonces te empezás a analizar, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué estos cambios? Y entonces yo vamos a ver, igual estoy diciendo una barbaridad, ¿vale? Porque esto son deducciones mías, pero quiero decir, cuando digo deducciones mías, ni siquiera son deducciones mías. Esa es otra. Esa es otra. En la medida que vos empezás a desaparecer más, cuando te conectás ahí arriba, no tienes que pensar. Si estás conectado con la fuente, ¿qué cojones vas a pensar? ¿Qué vas a inventar? No tenés que inventar nada, te convertís simplemente en una puta antena que va recibiendo. Es lo único que, o sea, es lo que uno debería hacer. Convertirte en una antena y en un mensajero si puedes, porque tampoco la cosa es tan sencilla. Te convertís en una antena y la información empieza a bajar. Lógicamente eso no pasa en un día, pero es posible. Yo con esta tradición lo sé, pero quiero decir, yo he hecho los 3 años de retiro de 2009, 2006-2009, y otro año, en 2017 hasta mediados de 2018. ¿Eh? Y ese año a mí me fue increíble porque fue mi maestro el que me sponsorizó. Entonces a mí eso me dio mucha confianza y lógicamente ese año yo partía desde un sitio completamente diferente de donde partía en el primer año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues te pones ahí arriba. Ahora, en el momento que uno empieza a mover otra vez el cuerpo, y se empieza a poner en contacto los canales energéticos y empiezan a activarse las emociones y todo esto, es más complicado mantener esa conexión. Cuando uno es un ser iluminado, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues es como si tuvieras el foco aquí arriba y por donde vayas lo vas transformando todo. Pero si no, es difícil. Habría que tener el cuerpo energético completamente limpio, ¿no? Y el cuerpo emocional, que está muy relacionado. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la bioenergía, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso nuestro con el tema del complejo de Edipo y con el tema de ese despertar sexual que tiene la criatura. Entonces, dentro de nuestra cultura eso es una represión. Una niña que se esté tocando sus genitales con 4 o 5 años, o un niño que esté jugando, que esté descubriendo su sexo, pues normalmente es reprimido. Y el niño lo hace como algo lúdico, él no se está tocando porque es algo que le pasa en el cuerpo y para él es una cosa completamente normal. Sin embargo, se le hace saber que eso es malo. El niño tiene una tendencia instintiva a enamorarse del padre del sexo opuesto generalmente, ¿no? Entonces, las niñas de su padre, los niños de
los niños de su mamá. Y entonces eso es una cosa que está muy, muy mal vista en nuestra sociedad y no se ha sabido manejar. Entonces el niño, ese deseo instintivo, cuando se le hace sentir a través de miradas, a través de gestos o a través de cosas que se le digan, de que está mal, de que eso no debe ser así, el niño lo reprime. ¿Y cómo lo reprime? Porque el niño no puede pensarlo. El niño, ¿qué es lo que hace? Entonces contrae los músculos. O sea, esa libido que está saliendo de forma completamente natural, ¿qué es lo que hace? El niño utiliza otra carga de energía enorme para, para bloquear. ¿Y cómo lo hace? Conteniéndolo a través de la contracción muscular. ¿Mm? O sea, es como cuando uno tiene muchas ganas de hacer caca, de hacer pis y está haciendo fuerzas para aguantarse, ¿no? Pues eso de alguna manera ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de un niño que está en época de crecimiento. Si eso lo va forzando, ¿qué sucede? Pues que se contrae, se producen bloqueos en la zona. Por ejemplo, si vos te puedes mirar los cuerpos occidentales, son así, ¿no? Vos te pones a mirar los cuerpos de los tibetanos no tienen esa triangularidad, ¿no? Son más, lo mismo las mujeres, no tienen esas cinturitas de avispas que tienen las occidentales, son cuerpos más, o sea, aquel que entiende de caracteres es más el cuerpo del rígido, ¿no? O sea, sin embargo aquí lo tenemos, ¿por qué? Por las contracciones. Porque hemos bloqueado, los chakras inferiores, los chakras primeros, los chakras segundos, son conectados con la vida. Entonces, si se reprime el sexo, si la vida viene a través del sexo, pues no hay que ser muy listo para darse cuenta que si reprimes el sexo, reprimes la vida. Reprimes el ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Según me parece a mí. Pues que se van produciendo esa manera de detener algo que le está pasando al niño y que por las circunstancias, por lo que él ve, se da cuenta que no está bien y le dicen que está mal, pues entonces contrae. En la medida que eso se contrae, ¿qué sucede? Primero, se producen cargas crónicas en el cuerpo y lo peor, se producen bloqueos, son 84.000 canales mínimo en el cuerpo humano, en el doble etérico, 84.000 canales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la energía no puede fluir por la misma manera y encima se está utilizando energía para otro tipo de energía para bloquearlo, ahí se crea un quilombo en los canales, eso es un atasco en la puta Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se van encontrando otras estructuras que no son las originales, energéticas, para llegar a, como esto de allí abajo no se puede tocar, porque papá y mamá han dicho que caca, nene, culo, pipi, es pecado, nos dice el cura encima cuando tenemos 6 años, pues entonces vamos. Y entonces se nos pone toda la energía, se nos pone aquí en el pecho, entonces pues luego pues lo del ejercicio del lung que os puse, porque estamos aquí, porque la parte de abajo la tenemos hecho una mierda. Estos problemas los tibetanos no los tienen. Ahora no lo sé, pero en aquella época no los tenían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vos tenés la posibilidad de hacer la vida del yogi, esta tradición es una maravilla. Vos tenés ahora mismo, si vos te podés permitir ahora mismo parar de trabajar y estás interesado en este palo, encontrar un maestro tibetano que te enseñe, dedícate exclusivamente al tema de la práctica. Y ya verás tú, 3, 4 años. Pero a piñón, pin. Al principio, viste, a lo mejor no es tan divertido. Hasta que llegue un momento en que empiezas a ponerte para arriba. Y lo vas a ver clarísimo. Pero con la vida del yogi. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué vuelvo al cuarto camino? Creo que decía Gurdjieff. Que había 3 maneras de tocar la divinidad, o 3 caminos, a través del trabajo de 3 centros, ¿no? Era el centro intelectual, el centro emocional y el centro físico. A través del centro físico era lo que él llamaba el camino del fakir. ¿Por qué? Porque clavabas clavos, o sea, te olvidabas del dolor y a través de destrozarte el cuerpito, pues encontrabas un nivel de realización. El del monje
porque era a través del centro emocional, la devoción, 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 y luego 200 y pico de votos que tienen, o sea, que es que no pueden ni mirar, o sea, es como decir, tengo mucho miedo de mis emociones porque voy a cometer errores, entonces pongo todos estos votos para... o sea, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquello. Es una manera de protegerse. Eso es el camino del monje, el camino de la devoción, ¿no? Ese sería el segundo camino. El tercer camino es el camino del yogi, que es el del centro intelectual. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros funcionamos a través de los 5 sentidos, básicamente. Lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que paladeamos y el tacto. Pues esa energía, casi toda la energía de nuestra vida y de nuestro cuerpo se va a través de los 5 sentidos. ¿Qué es lo que hace el yogi? Aparte, por supuesto, de las prácticas de purificación, aparte de las prácticas que están normales. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues reduce toda la información, reduce todo lo que Gurdjieff llama las impresiones, ¿no? De los 5 sentidos, y entonces toda esa energía la puede aplicar para los centros superiores. Que bueno, si te pones a pensar, por ejemplo, mira, Gurdjieff habla del centro físico, ¿no? Incluso llega a hablar del centro sexual, del centro magnético, y luego habla de los centros superiores. O sea, que en diferentes lenguas están más o menos hablando de lo mismo todas las tradiciones. Solo es como subir a una montaña, ¿no? Entonces, desde una tradición, desde una parte de la montaña, pues la orografía es de una manera y entonces pues hay que enseñar una serie de cosas. Del otro lado de la montaña, entonces aparentemente desde abajo, parecen cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el mapa no es el terreno. Entonces, pues, sobre el terreno, a medida que van cambiando las tradiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que en la medida cuando subís un poquito para arriba, es así, decís, coño, pero si están hablando todo más o menos de la misma cosa. Y entonces pues empezás a decir, pues mira, tal, el tema de la persona, por ejemplo, el tema de la personalidad y de la esencia. Carlos Castañeda, en sus libros, el famoso Carlos Castañeda con las enseñanzas de Don Juan y todo aquello, pues hablaba, el chamán, Don Juan, le decía que era el tonal y el nahual. El nahual era la esencia y el tonal era pues, la personalidad que se tenía que desarrollar en sociedad, ¿no? Entonces, cuenta Carlos Castaneda de que él lo había estado yendo a visitar al abuelo pues a un rancho en el medio del desierto de Sonora, que vivía en un ranchito con unos harapos puestos, comía lo que le llevaba comida y todo, y salía a cazar, o sea, en unas condiciones, el hombre exclusivamente dedicado pues a tal. Y eso era lo que él conocía durante años. Y un día le dice Don Juan le dice, vamos a quedar en la Ciudad de México. El tipo llega a la Ciudad de México y se encuentra a Don Juan vestido con un traje, pero vamos, hecho a medida, que era un puto ejecutivo. Y claro, el tipo flipó, o sea, Castañeda cuenta en su libro que claro, flipó como un enano. Y entonces el viejo fue cuando le dio la enseñanza, Don Juan le dio la enseñanza del tonal y del nahual. Que el nahual era la parte de la esencia, de alguna manera, lo que dice era el desarrollo espiritual, pero que a la vez al tonal, como decía él, había que darle lo que tenías que darle. ¿No? Y esto, pues claro, puede que no suene tan bien. Entonces ese sería el secreto. Decía, maestro Zen, ¿cómo medita usted? Dice, cuando como, cuando duermo, y cuando bebo. Entonces yo en lo que estoy tratando ahora básicamente en este proceso personal, yo ya he tenido una serie de experiencias ahí arriba muy interesantes, pero ahora por ejemplo que tengo que trabajar 8 horas, empiezo a ver otra vez allá arriba ves compost por todos lados, aquí abajo ves mierda.
Y entonces ahí está el trabajo de decir, bueno, vamos a ver, ¿entendiste la versión? Si vos estás acá, no controlas nada, estás aquí y lo que vas sabiendo, porque te lo van chivando. Si te toca estar aquí, a ver si tienes huevos de hacer lo que te toque hacer como si fuese algo que te gustase. Que eso es hacer compost. ¿No? O sea, en la situación que te toque estar, de alguna manera aceptar que uno no es el dueño de su vida. Hay muchas cosas por el medio. Y entonces en un momento dado, no aceptar, pero tener en cuenta de que a lo mejor es una prueba que tienes que sortear, es algo que tienes que pasar. Porque lo que parecen putadas a veces son enseñanzas maravillosas cuando uno las sortea. Entonces ahí yo esto no lo puedo asegurar, pero sí que es cierto que he leído en unos cuantos sitios de que uno tiene que ir purgando. Entonces, si te vas saltando las materias este año, es como cuando te las llevabas a marzo, ¿no? O bueno, marzo en Argentina, aquí era septiembre en España. O sea, te las sorteas un rato, pero para el próximo año, que sería septiembre, te van a tocar otra vez. Las purificás. ¿Qué es eso del alimento de las impresiones? Recibes una impresión y si sos capaz de transformarla en vez de convertirla en... porque tiene una frecuencia de mierda. Una frecuencia muy baja. Ahora, transformar es en hacer así como separarte de tu rabia. Es decir, que no me da la gana. ¿No? Y en vez de mandarle mierda a esa persona, ¿no? En vez de devolverle mierda a través de la ira, tenés capacidad de producir el compost. Y haces así. Y tomas su mala leche, su frustración, su rabia, su tal. Pues las cosas cambian. Pero hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Y ese es el trabajo. En este plano. En este plano, pues ahí estoy tratando de experimentar. No me sale siempre bien, pero sigo intentándolo. Cómo transformar absolutamente todo lo que haya a tu alrededor en algo que te nutra a ti mismo. Cómo hacer el balance del pH. Que te tira mucho ácido, pues hay que poner un poco más de alcalino. Que diría muy de alcalino, pues hay que ponerle un poquito de ácido, porque si no, hay según qué vegetales que con un pH que no esté muy equilibrado, no crece bien. Entonces hay que comer, cuando uno está en este plano, en el plano físico, hay que cuidar el físico y hay que disfrutar de la vida. Que rezar y ser espiritual no tiene nada que ver con no disfrutar de la vida. Eso es una mierda. Eso es una mentira. ¿Qué cojones? Si la vida es una puta maravilla, somos nosotros los que la estamos cagando continuamente. La vida es para celebrarla. Es la mejor manera de rezar. Ser feliz. Pero tampoco se puede andar haciendo demasiado feliz porque entonces la gente se mosquea. Pero uno tiene que encontrar la manera de estar uno bien, porque si cuando vos estás bien, ¿no? Estás en la práctica y tenés esos pelotazos, vos lo que querés es repartir. Pero ya acordás de todo el mundo. O sea, uno manda mierda cuando está cabreado, cuando está sufriendo, cuando está a gusto con uno mismo. Entonces uno pues devuelve la mierda. En fin, bueno, que esto ya va para largo. Y además ya son como las 9 de la noche y ya no queda luz. Pues me lo paso muy bien con ustedes. ¿Qué os digo? Que gracias por estar ahí. Que espero que estas cosas os sirvan para reflexionar y aprovechar este tiempo de confinamiento que tenemos. Y que os cuidéis mucho.
¿vale? Cuidaros mucho, por favor. Venga, nos vemos pronto. Un beso.